¿Por qué? Porque esto no va a ser tiempo perdido. Vos vas a quedarte acá y vas a aprender a hacer lo elemental, lo primordial. Quédate, suscríbete, activa la campanita, quédate con nosotros porque vas a aprender a hacer lo mejor. Chicos y chicas, hola chicos y chicas, amigos de YouTube, bienvenidos al canal nuevamente, Piato Azzurro. Chicos, hoy vamos a hacer el relleno y la decoración del bizcochuelo que hicimos anteriormente. Si ustedes quieren ver, está el video, ahí se los dejo arriba en una tarjeta, acá en una tarjeta. Le dejo la tarjeta para el link para poder pasar al video. Hoy vamos a hacer vamos a rellenar el bizcochuelo. Primero lo vamos a humectar porque este bizcochuelo está sin humedad y ahí lo abrí, lo corté por la mitad con un cuchillo largo, un cuchillo que sea apto para cortar tortas. Ve que es largo. Vamos a agarrar y vamos a ponerle adentro café y lo vamos a hacer relleno de café y arriba le vamos a poner crema pastelera. Así que vamos a empezar por hacer el relleno de café, que va a ser un almíbar con café. Recuerden que el almíbar es mitad parte de agua y mitad parte de azúcar. Así que lo vamos a poner en el fuego. Cuando esté hecho le vamos a agregar el café, que van a ser 3 cucharaditas chiquitas de café suave. Para que no haga mal, más o menos 3 cucharaditas. Vamos a intentar hacerlo con 3 cucharaditas de café suave. Si aún no te has suscrito, por favor te pido que se suscribas al canal, le des like, dejes las campanitas, dejes el botón activado, todas las campanitas, así te llegan todas las notificaciones y podés compartir en tus redes sociales. Te agradezco un montón. Recordá que esto ayuda mucho al canal. A su vez abajo tenés para poder agarrarte a hacerte miembro del canal. Recordá que para Latinoamérica los costos de miembro del canal son muy económicos, chicos, no son ni 3 caramelos a veces casi. Así que te podés hacer miembro del canal y sin permanencia. O sea, la primera opción es sin permanencia, siempre renovando. Si vos querés continuar, te lo tenés que renovar. Si no agarrás y directamente se da de baja. Es el primer mes y el segundo mes ya desaparece porque el segundo mes vos no lo optaste. Pero recuerden que el ingreso nuestro de los youtubers cuenta mucho sobre lo que ustedes pueden donar en los ingresos que hay en Super Chat. Ver las propagandas, chicos, recuerden ver las propagandas, le agradezco un montón. Y bueno, y también tienen los Super Ten, que los Super Ten y las membresías nos dejan el 70% a los youtubers de ganancia. Los super chat y la super calcamonía es mucho menos, pero los super ten y las membresías dejan muchísimo al canal. Y recordá que tu comentario va a quedar ahí resaltado en un color espectacular y va a quedar recontra grande el cartel que va a quedar de que lo que vos quisiste decir en el canal o quisiste aportar, o algo que quieras poner vos sobre lo que querés aportar vos, cómo lo harías vos. Esto se puede hacer de muchas maneras, chicos. Se podría hacer una crema de frutillas, se podría hacer con un montón de cosas diferentes, se podría hacer adentro con un jugo, con un envase de jugo de naranja, o hacer un almíbar en base de jugo de naranja o de cáscara de naranja. Se podría hacer un montón de cosas. Así que si ustedes lo quisieran hacer de otra cosa, me dicen cómo lo quisieran hacer y todos los que vean ahí van a poder saber cómo ustedes lo podrían hacer al modo de ustedes. Bueno, ahora vamos a empezar haciendo el almíbar y lo vamos a hacer con café. A ver, chicos, acá vamos a ingresar media taza de agua, de té que sea de agua, tazas de té. Serían acá media taza y vamos a poner la misma cantidad de azúcar que de agua, o sea, media taza. Ponemos acá el agua. Me parece que llevaría una taza entera. Ahora nos fijamos. Sí, una taza entera, pero recuerden, chicos, que podemos poner menos. Hasta ahí. No sé si va a alcanzar. Porque recuerden, chicos, que esto es muy esponjoso y va a absorber un montón de líquido. Va a absorber muchísimo líquido. No es para poner tanta agua. Pero bueno, vamos a hacerlo así.
Ahora le vamos a ingresar el azúcar. Y recuerden que esto va a ir a fuego y vamos a estar revolviendo permanentemente para que no se queme el almíbar. Ahí yo ya encendí el fuego y estamos revolviendo, chicos, revolvemos constantemente para que esto no se queme, por favor, abajo donde está el azúcar y se disuelva todo el azúcar. Recuerden que esto lo pueden hacer con jugo de naranja, lo pueden hacer con cáscara de naranja, le pueden poner adentro del almíbar y las pueden sacar cuando ya les dé sabor. Me parece que mucho mejor es con un cítrico, puede ser jugo de naranja o puede ser jugo de limón para lo que es interno. Porque después recuerden que afuera le vamos a poner crema pastelera. ¿Ven cómo se va haciendo? Recuerden que si ustedes están viendo esto y no vieron el video para poder hacer el bizcochuelo, miren el video que es para hacer el bizcochuelo, que son 200 de azúcar, 200 de harina, es recontra fácil, chicos, 6 huevos, es una cosa fácil. Recuerden que el bizcochuelo se hace con un leudado mecánico es con la batidora full, pero si ustedes no tienen batidora, le ponen 2 cucharadas colmadas grandes de polvo para hornear y le ponen y se eleva perfectamente igual que como si fuera la batidora. Así que chicos, si no tienen batidora, no van a comprar una batidora planetaria porque eso sale carísimo. Háganlo así, como le estoy diciendo yo. Bueno, seguimos revolviendo hasta que se haga esto. También recuerden, por favor, que para cortar el bizcochuelo tiene que estar frío. No me van a cortar el bizcochuelo en caliente, por favor, porque lo rompen todo. Déjenlo enfriar, por favor. Bueno, chicos, cuando ya lo tenemos hecho, le ponemos una cucharadita de café suave, no café intenso, café suave. Seguimos revolviendo un poquito, café suave, no café fuerte. Recuerdo que los hipertensos no podemos tomar café, así que le ponemos café suave. Revolvemos un poco. Ahora vamos a ir tirando el café, esparciéndolo con una cuchara por todo. Vamos a impregnar un poco con cuchara. Recuerden que esto es muy suave es el café y es muy blanda la parte de la masa del bizcochuelo, porque recuerden que es un bizcochuelo nada más, no tiene nada de líquido, solamente huevo y harina. Esto se va a humectar bien todo. No necesitamos que sea tan intenso esto, tiene que ser una cosa suave. ¿Se tiene que sentir el café? Sí, pero suave. No me va a poner por demás de café, que estamos haciendo cosas para hipertensos, chicos. Si vos le metés un montón de café a esto, ve cómo lo vas esparciendo. Con esto ya no más, con esto poco ya no más que le ponemos, ya es suficiente, chicos. Un poquito más. Tiene que ser húmedo para cuando después le pongamos la crema pastelera. Así que dejamos que se humecte bien, le vaya bien el café por todos lados. Haciéndolo todo, terminamos de esparcirlo como en el otro.